Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de los webinars de WRI. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. El regreso a clases en las ciudades mexicanas genera una percepción de caos vial, pero en realidad la falta de seguridad vial y la vulnerabilidad de las niñas y los niños que regresan a las aulas es el mayor problema. Uno de los principales factores de riesgo es la velocidad, aunque en general en las zonas escolares la velocidad máxima es de 20 km por hora, este límite no se respeta. En este sentido, creemos necesario contar con planes que permitan un regreso a clases seguro. Este webinar plantea una metodología para la generación de un diagnóstico del entorno escolar. Posteriormente, generar un plan para la seguridad vial en el regreso a clases, el cual toma en cuenta los principales riesgos que se tienen y los insumos necesarios para la mitigación de estos. Rediseño de la vialidad que contemple criterios de seguridad vial adecuados para el entorno escolar, beneficiando a las personas más vulnerables, en este caso, las niñas y los niños. Finalmente, reflexionaremos sobre cómo la comunicación adecuada y oportuna de los factores de riesgo a los que la población estudiantil está expuesta y la coordinación entre las distintas personas involucradas es esencial en la construcción de entornos escolares más seguros. Abordaremos el tema a partir de la siguiente estructura. ¿Qué pasa en el entorno escolar? ¿Cómo se mueven las niñas y los niños? ¿Dónde hay más riesgo? ¿Qué puedo hacer para controlar mis riesgos? ¿Qué insumos necesito? Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat y al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que los ponentes les den respuesta. Queremos conocerles, así que si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, les invito a que suban una foto a Twitter mencionando a @WRI-ciudades y con el hashtag webinarsWRI. En esta sesión nos acompaña Daniel Cano. Daniel es internacionalista de la Universidad del Rosario, fue becario del programa de liderazgo por Bogotá y tiene una maestría en planificación urbana y regional de la Universidad de los Andes en Colombia. Daniel trabajó en la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia, donde lideró la implementación de proyectos de seguridad vial en 7 ciudades y departamentos. Fue investigador en la Federación Colombiana de Municipios, donde fue coautor de 3 anuarios estadísticos y un paper en la revista Carreteras. Fue coordinador de la organización Youth for Road Safety, YURS, para América Latina, donde realizó ejercicios de incidencia política y campañas de comunicación. Daniel además fue profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Actualmente es coordinador de seguridad vial en WRI México, cuya labor es proveer el diseño e implementación de políticas públicas de prevención de siniestros de tránsito, por medio de incidencia política, investigación y coordinación de proyectos de seguridad vial con entidades públicas y privadas. También nos acompaña Jorge Melchor. Jorge es arquitecto con especialidad en planeación urbana y regional por el Tecnológico Nacional de México, Campus Jiquilpan. Su experiencia profesional incluye trabajos de análisis de planeación de la movilidad no motorizada y seguridad vial en la Secretaría de Movilidad de Colima y la elaboración de estrategias para la apropiación de espacios públicos. Además, contribuyó en la elaboración de procesos participativos para la construcción de la estrategia de resiliencia de la ciudad de Colima. Actualmente es analista de seguridad vial en WRI México, donde es el responsable del componente de infraestructura del reto BOTNAR, reto de seguridad vial infantil, y análisis de estudios de velocidad y estudios de tráfico, así como el diseño de infraestructura vial segura y su implementación mediante intervenciones temporales de urbanismo táctico. Sin más por el momento, voy a darle la palabra a Daniel, quien va a comenzar esta sesión. Ahora sí, empezamos la presentación. Digamos que la agenda va a ser relativamente sencilla. Inicialmente hacemos una introducción sobre la problemática, luego vamos a hablar de los programas de seguridad vial para entornos escolares y luego hablamos un poco del diagnóstico con el caso de Colima y unas recomendaciones para el regreso a clase. Entonces, inicialmente cuando hablamos del regreso a clase, lo que escuchamos en medios de comunicación a vecinos y amigos es una percepción de caos. Va a haber vías saturadas, muchísimo tráfico, desorden y demás. Y se nos olvida una realidad que está detrás de todo esto, y es que lo que llegan son millones de usuarios más vulnerables a las calles. Y estos usuarios más vulnerables generan pues un riesgo muy grande para la sociedad. Estamos hablando que en los próximos días entrarán 25 millones de estudiantes nuevos a México pues a estudiar, más de 1.200.000 profesores
empezarán a dictar cátedra en 226.000 escuelas. Entonces tenemos muchos niños en las calles y muchas veces acompañados de adultos mayores, quienes también son uno de los usuarios más vulnerables que hay. Hablemos de la problemática mundial. Esto es una epidemia definida por la Organización Mundial de la Salud, donde mueren 1.3 millones de personas. Esto es como si la población de León, Guanajuato, muriera cada año en el mundo. De hecho, cada 30 segundos muere alguna persona en una vialidad. Esta es la primera causa de muerte en niños de 5 a 17 años. Pensemos que todas esas otras grandes preocupaciones como el asma, la malaria y el SIDA, en estas poblaciones específicas no afectan tanto. Es la mayor causa por la cual se mueren nuestros niños. En un día mueren 500 niños y niñas en el mundo. Es como si se estrellaran 10 buses de transporte escolar con 50 niños cada uno. ¿Y cómo se mueven? Pues miremos que más del 50% son usuarios vulnerables, 38% peatones y 36% usuarios de acompañantes de vehículo. ¿Y qué pasa en México? Hablemos un poco de las cifras en México. Pues se repite lo que se repite a nivel mundial. Es la principal causa de muerte de 1 a 14 años. Vuelvo, insisto, no hay nada más riesgoso para un niño que ir a la escuela. Estamos hablando de 16.000 personas que fallecen en siniestros de tránsito en México y es la tercera causa de muerte, la quinta causa de muerte a nivel país en todos los segmentos etarios. Y también vuelvo y hago este énfasis en cómo se desplazaban las personas que se murieron. El 50% se estaban desplazando como peatones, ratificando nuevamente lo que habíamos visto antes. ¿Y cómo se distribuye en nuestro país la mortalidad infantil? ¿En qué estados vemos mayor gravedad en la mortalidad infantil? Pues estamos viendo que el norte y el centro del país es donde se concentra la mayor cantidad de muertos respecto a la población. En principalmente estados como Zacatecas, Durango, Nayarit, Chihuahua y Sinaloa. Ojalá nos estén escuchando representantes de estos estados y se den cuenta de la necesidad de actuar allí. Y es que miremos que un viaje al trabajo y un viaje a la escuela son supremamente diferentes. Cuando los adultos vamos a trabajar, muchos de ellos nos movemos en algún tipo de transporte colectivo como una combi, un taxi o en vehículo privado y solo un pequeño porcentaje, alrededor del 20% de los mexicanos, llegamos a trabajar a pie. Todo lo contrario pasa con los niños que van a la escuela. Más del 50% lo hacen a pie y una pequeña minoría utilizando transporte público o vehículos privados. Y esto tiene como consecuencia, digamos, que pues por un lado es una buena noticia para la movilidad sostenible porque pues significan menos emisiones y demás, pero es una mala noticia para la seguridad vial porque estamos poniendo a usuarios muy vulnerables en una posición de mayor vulnerabilidad. Y pues eso se ve en las cifras. Los más afectados son justamente los peatones, ¿no? En 2016 tuvimos 1.034 niñas y niños fallecidos entre 0 y 19 años. Y durante ese mismo año, 10.000 niños y niñas resultaron lesionados durante un atropello. ¿Y por qué hablo de esta vulnerabilidad? ¿Por qué es tan importante la vulnerabilidad? Pues hay que mirar que los niños son vulnerables de varias maneras. Lo primero es que no consideran el tránsito como un peligro de la misma manera que un adulto. Nosotros entendemos el riesgo que genera pues, que un vehículo gigante nos golpee, pero los niños no lo ven de esa manera, su capacidad cognitiva no se ha desarrollado igual. Pues son más bajitos que un adulto y por ende son menos visibles para los conductores y muy posiblemente pues, no los pueden ver. Tienen una dificultad para juzgar distancias y velocidades y esto está relacionado con el desarrollo de sus capacidades cognitivas, visuales y motoras. A diferencia de nosotros, ellos no ven que el vehículo se esté acercando tan rápido y de hecho pues me parece muy simpático como vemos justamente en la foto en la esquina derecha abajo a un niño que está cruzando y la persona que lo acompaña decide no lanzarse porque seguramente había un carro en la zona. Es evidente que los niños caminan más despacio
y con menos agilidad que un adulto. Se demora más tiempo en cruzar una vialidad, y en ese proceso de cruzar la vialidad, si tienen a la necesidad de llegar más rápido al otro lugar, pues no lo pueden hacer tan rápido. Y finalmente actúan impulsivamente, juegan en la calle y los puede poner en una situación de riesgo que no, digamos, no sucede lo mismo con los adultos. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo para cambiar esta situación? Pues a nivel internacional presentamos estas dos referencias. Un tema a destacar es que en el año 2015 la ONU organizó la campaña Save Kids Lives Campaign, que tuvo más de 1 millón de personas que se unieron, además de grandes personalidades como el exalcalde de Nueva York o la nieta de Mandela, quienes participaron en la campaña. Pero además nos presentan este documento de 10 estrategias para preservar la seguridad vial de los niños, en la cual se aplican los principios de los 5 pilares del diseño a la seguridad vial infantil. Les recomiendo revisarlo. También existe este toolkit, esta caja de herramientas diseñada por la organización Save Kids Worldwide, en el cual van a encontrar muy buenas recomendaciones de cómo mejorar un entorno escolar. Lastimosamente el documento solamente se encuentra en inglés, pero se los dejo ahí como una buena herramienta. Adicionalmente, se está trabajando en entornos a nivel de escolar, con la participación de los responsables, de los padres, madres, abuelos y acudientes de los niños. Es un tema muy relevante que, digamos, tiene la ventaja de que ellos, como unas personas que quieren lo mejor para sus hijos, van a participar activamente si entienden la necesidad de protegerlos en el entorno vial. Sin embargo, también está la desventaja de que si pues una vez el niño sale de ese colegio, se gradúa, pasa a un año mayor, pues estos padres también se van, o estos acudientes, y entonces necesitamos encontrar una manera de que se genere una renovación de las personas. También se está trabajando en operativos viales, que es una excelente idea, organizados por el tránsito municipal, donde funcionarios del tránsito controlan la vialidad para permitir que los estudiantes lleguen de manera segura. Y por supuesto se han organizado algunos programas educativos donde se les enseñan a los niños sobre seguridad vial. Esa es una buena idea, pero no deja de ser no deja responsabilizar a los niños por su seguridad vial. Y finalmente, pues los niños son el eslabón más débil de la cadena. Y pedirle responsabilizar al niño de que se comporte bien, por más de que le enseñamos, pues es responsabilizar al más vulnerable. Es mejor enfocarnos en, por ejemplo, en el tránsito municipal, y que ellos se encarguen de la seguridad. Paso entonces a Jorge. Ok, perfecto. Lo que les queremos platicar a continuación es acerca del programa que WRI estamos realizando en la ciudad de Colima, en consorcio con el gobierno del estado y con los ayuntamientos de Colima y de Villa de Álvarez. Actualmente estamos desarrollando el reto de seguridad vial infantil BODNAR, el cual tiene a cargo abordar los problemas locales de seguridad vial en entornos escolares. Lo que pretendemos ahora es mostrarles un poquito cómo hemos desarrollado nosotros esta metodología, que se puede ser fácilmente replicable en otras ciudades. Bien, para poder nosotros determinar cuáles son los pasos que podemos seguir, esto deberemos primero responder 3 preguntas principales. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro entorno escolar? ¿Cómo se están moviendo nuestros niños y las niñas? ¿Y dónde hay más riesgo en estos entornos escolares? Estos son los 3 preguntas fundamentales que nosotros estaremos respondiendo a continuación, y estaremos compartiendo esta metodología de cómo lo hemos llevado y cómo lo podemos replicar en otras ciudades. Lo primero, para poder generar un diagnóstico, debemos de seguir una serie de pasos. Primero, la recopilación de información y datos. ¿Qué es lo que hay en el entorno escolar? Pero no solamente dentro de las escuelas, sino en su entorno y más allá. En las jerarquías de las vialidades es algún punto bien importante. ¿Qué escuelas están localizadas sobre las vialidades principales? Debemos de conocer también cómo es que se mueven los niños y las niñas, cómo es que están llegando a la escuela, cuál es su origen. En este caso sabríamos cuál es su destino, pero necesitamos saber justo cuál es su origen, de dónde están viniendo los niños. Y junto con esto, ya determinando estas variables, es identificar los riesgos, a qué es a lo que se están enfrentando diariamente las niñas y los niños al ir a la escuela.
Para el paso del diagnóstico, debemos de comenzar como, ¿qué es lo que está pasando en el entorno? Debemos de determinar, sí, una población objetivo, debemos determinar cuál es la matrícula escolar de estos entornos escolares que nosotros estamos analizando, cuál es el número de docentes, los datos de hechos de tránsito que suceden en estas vialidades donde están localizados los colegios, pero también debemos de atender una población vulnerable. Al nosotros atender las necesidades de la población objetivo, en este caso la población infantil, pues también estamos atendiendo las necesidades de la población vulnerable, adultos mayores, personas con otro tipo de capacidades y entre otros. Para esto también debemos de preguntarnos si contamos con los datos si contamos con datos y de cómo se están moviendo los niños. Si no contamos los datos, pues aquí dejamos una pequeña matriz de qué es lo que debemos ir haciendo paso a paso para poder nosotros identificar los riesgos. Ya entrándose más en función al espacio donde vamos a trabajar, pues debemos de ver primero en el diagnóstico la jerarquía y la operación de las vialidades. Actualmente, muchas de las escuelas aquí en la ciudad de Colima se encuentran sobre vialidades primarias, vialidades principales, donde las velocidades oscilan entre los 60 y 70 kilómetros por hora por el reglamento. Esto está delimitado por el reglamento, y estas velocidades son similares en cualquier ciudad mexicana. Estas velocidades están reguladas esto. Primero debemos identificar qué escuelas están localizadas sobre las vialidades principales para poder priorizar sobre estos puntos. Debemos de conocer también cómo es que se están moviendo los niños, cómo es que se están moviendo las niñas. Les comentaba, en este caso, sabemos cuál es el destino es la escuela, sabemos que los niños quieren ir a la escuela, pero debemos de conocer de dónde están viniendo. Para esto, lo que nosotros diseñamos en coordinación con la Secretaría de Movilidad del Estado fue una encuesta de reparto modal. Este es el formato que se les muestra. Es una encuesta de reparto modal diseñada en forma de pase de lista. Lo que hacían los maestros es preguntar a los alumnos que levantaran la mano cómo fue el modo de transporte en el que se trasladaron a la escuela, si llegaron caminando, si llegaron en automóvil de sus padres, si llegaron en bicicleta. Entonces, con esta realidad fuimos acumulando los datos para poder después procesar toda esta información y tener el punto de referencia de cómo se estaban trasladando los niños en Colima. Estos son un poco de los resultados que obtuvimos. Pudimos comprobar algunas hipótesis que habíamos planteado, pero esto es en general lo que podemos encontrar también en otras ciudades. Descubrimos que dentro del polígono escolar que estuvimos analizando, que formado de 4 escuelas, pues el 53% estaban llegando en automóvil de sus padres y el 28% estaban llegando caminando. Sin embargo, también nos dimos cuenta, tuvimos 2 grandes hallazgos, que fue primero, los cambios del reparto modal cambiaban de forma en cómo iban avanzando en el nivel educativo. Es decir, desde el preescolar, la mayoría de los niños pues obviamente llegaban en los autos de sus padres, muy pocos llegaban caminando. En la primaria seguían en esta misma modal, pero a partir de la secundaria sí iba dando este cambio. Ya comenzaban a utilizar más transporte público, comenzaba a disminuir el uso del automóvil. Eso fue uno de los grandes hallazgos que tuvimos. Y otro de los grandes hallazgos que también tuvimos es la diferencia de los turnos. En el turno matutino, en el turno vespertino, encontrábamos que la mayoría de los alumnos, más del 50%, estaba llegando en automóvil, pero en el turno matutino se intercambiaban estos. Más del 50% se estaban yendo y llegando de manera peatonal. Esos son los grandes hallazgos que podemos encontrar a la hora de aplicar este tipo de encuestas. Es necesario también identificar dónde hay más riesgos en estos entornos escolares. Para esto tenemos diferentes métodos de identificación, tenemos unas matrices de riesgo, la localización de las escuelas y los hechos de tránsito, la temporalidad de estos hechos de tránsito, la severidad, y en este caso, cuando se tiene un equipo interdisciplinario con experiencia, se puede desarrollar una metodología para una auditoría de seguridad vial, que es la identificación de los riesgos potenciales
que están en la vialidad para cualquier tipo de usuario, ya sea ciclista, sea peatón, sea automovilista. Una vez que hemos determinado y que contamos ya con ciertos datos, podemos ya identificar cuáles son las zonas donde están ocurriendo la mayoría de los hechos de tránsito. En este caso también localizamos 4 principales zonas donde estaban ocurriendo hechos de tránsito que involucraban a la población infantil de 0 a 17 años y que se contemplaban lo que estaban sucediendo en horarios de entrada y de salida escolar. Bueno, y una vez ya que tenemos todas estas variables y estos datos, pues podemos identificar ya en sitio cuáles son los puntos que nosotros identificamos con mayor riesgo. En el caso de Colima, lo que identificamos es de cinco intersecciones que estaban alrededor del polígono escolar. 3 estaban ubicadas sobre la vialidad principal, justo donde ocurrían la mayor cantidad de hechos de tránsito, donde se captaron velocidades superiores a los 70 kilómetros por hora, donde por reglamento no se estaba cumpliendo con el límite de velocidad de 20 kilómetros por hora en entornos escolares. Justo en estos puntos donde están en la vialidad principal, localizamos la mayor afluencia de peatones, estudiantes. Justo sobre donde está el punto 2, es el punto donde más estudiantes estuvimos observando y justo donde más factores de riesgo encontramos durante las inspecciones. Estos son los principales factores de riesgo que identificamos en esta vialidad, pero sin embargo son los factores que comúnmente podemos encontrar en los entornos escolares de las ciudades mexicanas. Un punto bien importante, la velocidad. En este caso, estuvimos detectando que el 100% de los automovilistas que circularon sobre esta vialidad principal, pues no estaban cumpliendo límite de velocidad de 20 kilómetros por hora. Observamos algunos movimientos direccionales pues, que ponían en riesgo la integridad de los niños. En cuestiones de señalización también tomamos mucho en cuenta la señalización, si se estaba respetando este tipo de señalización o no. De accesibilidad es común encontrar banquetas sin rampas peatonales, sin áreas de resguardo peatonal sobre los camellones cuando los cruces son muy largos. También un punto bien importante que podemos encontrar son las líneas de deseo peatonal, los cruces peatonales, donde se está realizando en realidad los cruces peatonales. En ocasiones, desde los proyectos se marcan cruces peatonales en unas zonas, pero nunca se contemplan las líneas de deseo. Los semáforos también son importantes. La infraestructura ciclista es sumamente importante también y es algo de lo que estuvimos observando. Las paradas de transporte público también muchas veces crean puntos atractores de personas y afectan al final algunas de las modificaciones del entorno. Los servicios urbanos, que son algo sumamente importante y que muchas de las veces está en la capacidad de los gobiernos locales el atender estos de manera inmediata, y pues una cuestión también de estacionamiento. Encontramos demasiado estacionamiento sobre las fachadas de las escuelas y pues es algo que también desde los reglamentos está normado. Bueno, ya una vez teniendo esta parte del diagnóstico, lo que se puede identificar es estructurar cómo iba a ser el proyecto de solución, a lo que nosotros identificamos 3 ejes en común que se podrían adaptar en cualquier entorno escolar de las ciudades, que es primero un eje de infraestructura, en el cual se contempla el rediseño de la vialidad con criterios de seguridad vial. Posteriormente que tenemos este diseño, podemos realizar una intervención de prueba, un urbanismo táctico, para lo cual nosotros mediante este urbanismo táctico podemos probar esta solución del rediseño de la vialidad, y una vez que nosotros hemos probado que está funcionando y que mejoramos las condiciones de seguridad vial, puede ser el impulsor para tener una intervención permanente de la vialidad. En cuestión de comunicación también es sumamente importante llevar el proceso de comunicación y socialización efectiva, tanto del urbanismo táctico como de la intervención permanente, para evitar lo que pasa luego en muchos proyectos de las ciudades, es el rechazo por parte de la sociedad a este tipo de proyectos. Se debe también de implementar una estrategia para reducir la velocidad en los entornos escolares.
En este caso era el principal objetivo, reducir la velocidad en los entornos escolares, pero es algo que sucede diariamente en todas las ciudades. También se contempló una capacitación a medios de comunicación para la correcta difusión de este tipo de proyectos, que muchas veces pues son el enlace entre este tipo de proyectos y la sociedad, y depende del tinte que le den de cómo la sociedad está aceptando este tipo de proyectos. Y por último, también tenemos el factor de la regulación y control. Debemos de adaptar los reglamentos, o se propone adaptar los reglamentos de acuerdo a los criterios de seguridad vial desde el reglamento, pero también se necesita una capacitación de los agentes para dotarlos de armas o dotarlos de argumentos y que se pueda aplicar esta reglamentación. Bueno, todo este proyecto ya es cuando se tiene un plan elaborado, cuando ya se ha tenido meses de trabajo al interior de los ayuntamientos, del gobierno del estado en este caso, y cuando se ha tenido ya una línea de tiempo ya más extensa, pero a continuación les presentamos algunas recomendaciones para este regreso a clases. ¿Qué podemos hacer para controlar estos riesgos? ¿Y qué es lo que necesitamos para poder controlar estos riesgos? Bueno, aquí mostramos una pequeña infografía que al final de la presentación les podemos compartir también. Bueno, tenemos que realizar primero un diagnóstico de la vialidad, identificando los accesos y los horarios de entrada escolar. ¿Cuáles son los accesos? ¿Cuáles son los horarios donde más se está teniendo esta acumulación de peatones, de automovilistas, de ciclistas? Identificar y hacer evidente cuál es la velocidad a la que debemos circular en estas zonas escolares. En la mayoría de los reglamentos está entre los 20 y los 30 kilómetros por hora para circulación en los entornos escolares. Tenemos de adaptar también, identificar cuáles son las paradas de transporte público y otros puntos de atracción de peatones. Cuáles son los puntos de acumulación donde podamos tener mayor cantidad de personas. También debemos de regular el estacionamiento frente a los entornos escolares, que también ya es un dato que está ya argumentado desde los reglamentos, pero sin embargo, lo que observamos es pues que en la mayoría de los casos pues no se cumple este tipo de regulaciones. Y finalmente debemos también de tener un involucramiento, como lo hablaba mi compañero Daniel, con los padres de familia para mejorar estas maniobras de ascenso y descenso. Muchas veces los mismos padres son los ocasionadores de algunos conflictos en la vialidad a la hora de bajar al niño. Tal vez muchos traen regulado, o sea, bajamos al niño, pero sin darnos cuenta traemos la lonchera atrás, traemos la mochila atrás. Entonces todos estos tiempos hacen, o todos estos factores hacen que se convierta en un factor de riesgo también para los niños. Y finalmente también tenemos la coordinación con los agentes de tránsito. Esto es de manera reactiva ahorita, por este momento. Cuando no tenemos un plan, podemos coordinarnos con estos agentes de tránsito. Sin embargo, debemos de plantear un proyecto a futuro donde la presencia de un agente de tránsito no sea necesaria para garantizar la seguridad vial de nuestros niños. Bueno, le voy a dar la palabra a Daniel para que continúe con el tema, y ya vi que han estado haciendo algunas preguntas por el chat, entonces vamos a tener al final unos 15 a 20 minutos para poder dar respuesta a estas preguntas. Continuamos con Daniel. Bueno, digamos que lo interesante de determinar esto es, digamos, primero plantear que necesitamos pasar de la idea de que el regreso a clases es un problema de caos vial para entenderlo como un problema de riesgos a la seguridad vial de los usuarios más vulnerables, es decir, los niños. Para lograrlo es claro, como mencionaba mi compañero Jorge, que necesitamos coordinar a múltiples actores involucrados. Claro, lo primero que se nos ocurre es, esto es un problema de las escuelas. Y luego vamos a decir, no, es un problema de quien administre la vía, de la Secretaría de Movilidad, etc. Y si seguimos pensando, nos damos cuenta que no solamente es de la Secretaría, sino que aparece el tránsito municipal, aparece obras, Secretaría de Educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera gran tarea es generar mecanismos para coordinar a todos los involucrados, o al menos a un grupo importante en esta labor.
Lo segundo es entender que esa labor tiene que trascender en el tiempo. Claro, hoy estamos preparándonos porque el regreso a clase es inminente y de alguna manera decimos, ok, el riesgo es latente y viene muy pronto, entonces hagamos algo con urgencia. Pero hay que ir más allá de eso. La verdad es que este problema primero va a durar todo el año escolar, pero en segundo lugar va a durar toda la vida, porque el próximo año vuelve y empieza y el año que sigue y el año que sigue y el año que sigue, y los actores van a ir cambiándose por distintas razones. Como hablamos anteriormente, los niños van a cambiar de curso, se van a graduar de un colegio o van a cambiar con ellos los padres y las personas que podían haber acompañado el proyecto se fueron. No es normal que una directiva de un colegio o un político cambie pues por cambios normales en la administración pública y por ende el proyecto no se puede ir con esta persona que cambió de ubicación. Necesitamos generar mecanismos a través de esta involucración de distintas personas de tal manera que si se fue la persona que manejaba el tema en el tránsito municipal, queden mecanismos dentro de la escuela que le generen continuidad o viceversa. Si llegan a cambiar a los profesores que coordinaban el proyecto, pues que las secretarías de tránsito sean el mecanismo para que dure en el tiempo. Si queremos que dure en el tiempo, es importante tener un documento escrito. No necesariamente tiene que ser un documento muy largo y muy complejo. Digamos que lo que nos presenta Jorge es un ejercicio muy bien hecho que se hizo en la ciudad de Colima, pero digamos que no siempre se necesita algo tan complejo, pero sí algo escrito en el que esté claro qué es lo que queremos lograr. Queremos reducir las velocidades en ciertos puntos, que quede por escrito dónde van a ser los puntos de entrada y salida de los niños designados y ese tipo de cosas, de tal manera que si es necesario este relevo generacional y si es necesario aclarar cuáles son los roles de los distintos actores, pues esté por escrito. Finalmente, pues el tema tiene un costo, ¿cierto? Y propusimos algunos métodos de financiación, no son los únicos, no son, probablemente no estarán al alcance de todos las personas que necesitan hacer estas intervenciones, pero sí es importante tener en cuenta que hay un costo y pues existen ayudas como el Fondo Metropolitano o el Fondo para la Discapacidad que podrían permitir financiar proyectos de este perfil, pero también podemos pensar en utilizar los mismos recursos de la escuela, utilizar recursos de las secretarías de movilidad locales y estatales, etcétera, para finalmente financiar los costos que pueda tener esto. Y para terminar quería presentarles unas recomendaciones, incluso esto pues podría ser utilizado, digamos, compartido con los padres, con quienes lleven a los niños al colegio, de que sí y que no se debía hacer en una entrada y salida a la escuela. Y en realidad son recomendaciones muy sencillas. Uno, bastante evidente, no rebasar el límite de velocidad en la zona escolar. Fue bastante claro el ejercicio que se realizó en Colima, en el cual ninguno de los vehículos que pasaran por la zona de influencia superaba los límites de velocidad. Y esto pues es gravísimo. Ninguno. No dejar y recoger a los niños en movimiento. ¿No? El riesgo de que algo salga mal, así vayan a 1 kilómetro por hora, pues es fácil que un niño se caiga y con ello generamos grandes riesgos. No hacer descenso y descenso en lugares prohibidos. Vuelve y juega, definamos dónde es el lugar adecuado para que estacionemos el vehículo y los niños puedan bajarse y subirse cómodamente y correctamente y no lo hagamos en cualquier lugar de cualquier manera. En el mismo sentido, la idea no sería pararse justo enfrente del acceso escolar, porque pues, este espacio estaría destinado para que los niños puedan cruzar y puedan entrar. Entonces, pues no es el lugar adecuado. Esta recomendación en realidad va para todo momento, no invadir los cruces peatonales y las rampas de accesibilidad. Entonces, pues no hay que hacerlo en el entorno escolar, pero en realidad no hay que hacerlo en ninguna parte porque justamente tenemos que tener en cuenta que el peatón y las personas con problemas de movilidad deben ser aquellas que protejamos todos y ese es su espacio. No usar el celular mientras conducen. Todos sabemos que es muy común que en el momento en que estamos recogiendo o dejando un niño sea necesario llamar al profesor, llamar al niño y demás, pero pues en ese caso estacionen completamente,
dejen el carro sin movimiento en un lugar cómodo y ahí sí pueden hacer la llamada. Evitar las vueltas continuas si bien es posible desde la perspectiva legal en algunos estados, es muy peligroso porque los peatones están en ese momento cruzando y tienen la posibilidad de hacerlo de manera entre comillas segura, pero al generar la vuelta continua pues estamos invadiendo ese espacio y muchas veces ni el conductor ni el peatón saben que la persona que el vehículo va a voltear. Respetar el semáforo en rojo pues digamos, explica por sí misma. Es importante que mantengamos un respeto a las señales en general, y lo mismo es la recomendación 9. Hay que respetar las señales verticales horizontales en las vías. Si dice 20 kilómetros por hora, respetemos los 20 kilómetros por hora. Si es un ceda al paso, cedamos el paso. Si es un pare, detengamos el vehículo del todo. No es disminuyamos la velocidad en la esquina, sino si dice pare, paremos, cero velocidad. Y por último, la más importante, démosle la prioridad a peatones y a ciclistas en todo caso. Una última recuerdo es que en 2 días se conmemora el Día Mundial del Peatón. Es una oportunidad para que reflexionemos sobre cómo mejorar las vías para los peatones. En el caso particular de WRI, vamos a organizar una intervención de urbanismo táctico, 2 intervenciones de urbanismo táctico en Coyoacán, aquí en Ciudad de México, justamente donde vamos a mejorar el cruce de una vialidad bastante compleja al lado de varias escuelas, incluyendo un jardín infantil. Muchas gracias. Bueno, pues este es un tema muy interesante, muy llamativo y por lo tanto ha generado un montón de preguntas. Entonces voy a comenzar un poco recibiendo. La primera pregunta es para Daniel y nos pregunta Dora Lucía Pérez, ¿qué lecciones aprendidas en materia de seguridad vial podrías retomar de Colombia y que sean favorables y que se puedan potenciar en México? Y un poco alineado a esto, pero creo que también podemos tocar ejemplos mexicanos o tal vez brasileros, ¿qué políticas se deben implementar para carriles BRT que corren justo por la entrada principal del colegio? Veíamos en el ejemplo de Colima que pues es una avenida principal, no con un BRT, pero cuando tenemos una infraestructura de este tamaño, ¿cuál sería la medida más adecuada para poder proteger la vida de los niños? Si quieren empezamos con estas dos y vamos a continuar con las otras preguntas. Bueno, Dora, muchas gracias por tu pregunta. Me preguntas por las recomendaciones desde Colombia. Se me ocurren principalmente 2. La primera es desde el punto de vista legal. La ley 1503 creó una cosa que se llama los planes estratégicos de seguridad vial, que es de alguna manera similar a lo que acabamos de mencionar. Y esto es una obligación para todas las escuelas y colegios. Es decir, que desde la legislación están obligados a tener un plan en el cual pensaron cómo mejorar la seguridad de su entorno y cómo reducir los siniestros. Y la segunda, que es un proyecto muy bonito que se organizó en Bogotá, que se llama Al Colegio en Bici. Esa iniciativa lo que propone es generar corredores de movilidad escolar en bicicleta, apoyados tanto por la Secretaría de Movilidad como la Secretaría de Educación y las entidades encargadas de la infraestructura. Entonces, más allá de decirle a los niños, ahora te vas a ir en bicicleta y vas a ir acompañado por esta persona, vamos a mejorar las vialidades, vamos a mejorar la infraestructura ciclista de los entornos por donde sabemos que van a ir los niños, y adicionalmente vamos a acompañarlos con pedagogía para que ellos aprendan de cómo mejorar la seguridad vial. Hola, habla Sonia. Perdón que me incluya así de esta forma, pero en la segunda pregunta les comparto nuestra experiencia en cuestión de carriles BRT. A lo largo de este tiempo nosotros hemos realizado inspecciones de seguridad vial y auditorías de seguridad vial en corredores BRT
en todo el país, y uno de los grandes hallazgos, y como ejemplo para quienes viven en la Ciudad de México o han transitado en la Ciudad de México, nosotros observamos, por ejemplo, en la línea 4, que fue la primera calle completa de la Ciudad de México, que sí había accesos a escuelas sobre la vialidad principal, en este caso era Eduardo Molina. ¿Cuál es uno de los elementos que se debe de buscar si ustedes están teniendo entornos escolares sobre vialidades que contemplan o ya tienen en operación un proyecto BRT? ¿Existe algún acceso secundario? Es decir, ¿estas escuelas tienen accesos por vialidades secundarias o no lo tienen? En caso de que la respuesta sea sí, una de las alternativas es que el acceso de entrada y salida sea modificado hacia una calle secundaria. En caso de que no se cuente con un acceso secundario, lo importante es hacer muy evidente que se está transitando por un entorno escolar. Es decir, esto lo único que va a hacer es alertar a quienes son usuarios de tránsito, no a los usuarios convencionales, qué es lo que está sucediendo. Y esto es, se está transitando por un entorno escolar, tu velocidad debes de hacer esta transición a 20 kilómetros por hora. Estas son las dos principales recomendaciones que nosotros hemos identificado. Caso muy similar es el de la línea 7 de Metrobús. Nosotros, para quienes conocen la Basílica de Guadalupe y toda esa zona del norte de Lindavista, hay muchísimas escuelas en esta zona y ha sido muy importante hacer énfasis también en la señalética que se debe de tener. Recordemos que la señalización nos permite leer el entorno. Si nosotros no tenemos señalizados los espacios, si nosotros no definimos que no puede haber estacionamiento frente a las escuelas, pero sobre todo si nosotros no aplicamos esos reglamentos, la verdad es que estos comportamientos se reiteran y vuelven a ser siempre visibles durante los horarios de entrada y salida escolar. Siguiente pregunta. Listo. Bueno, muchas gracias por las respuestas, Daniel. Sonia, que nos está acompañando en el webinar y que también está acá y es una de las expertas que tenemos en WRI México en materia de seguridad vial. Nos preguntan por algo que tal vez, bueno, no sé en su experiencia, pero probablemente no es en donde nosotros más hemos trabajado, pero es en zonas rurales. O sea, ¿cuáles de esas estrategias podemos llevar a zonas rurales? Recuerdo que el año pasado tuvimos un webinar con Sonia precisamente y uno de los grandes problemas que nos comentaban desde el Ministerio de Chile, desde el Ministerio de Transporte en Chile, era que en zonas rurales muchas veces las entradas a los colegios era sobre vialidades nacionales. Entonces, ¿cómo hacer para que al menos en las horas en las que los niños entran y salen de clase, pues tengan unas condiciones seguras? Esta pregunta viene también de Dora Lucía, que estuvo muy activa en el chat, y es justamente si la metodología de Colima se ha aplicado en contextos rurales o si conocen experiencias de seguridad vial para niños y niñas en contextos rurales. Ok, perfecto. Bueno, en los contextos rurales es otra la realidad, sin lugar a dudas, y lo más importante acá es entender cuáles son las condiciones de la infraestructura existente, es decir, tenemos una superficie de rodamiento que ya cuenta con algún tratamiento, estamos hablando de terracerías o estamos hablando de calles empedradas. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si estamos hablando de una superficie empedrada, la velocidad en general se va a reducir y es muy común que en nuestros centros históricos en las ciudades mexicanas nosotros tenemos estos empedrados que se ven muy bonitos, pero por otro lado es cierto, generan una mayor fricción y se reduce la velocidad. ¿Qué es lo que sucede en el caso de las terracerías o en los caminos rurales? Que muchas veces precisamente no ha habido un tratamiento del entorno, entonces tampoco tenemos señales que nos informen que estamos transitando por una escuela. Una de las lecciones aprendidas con el Ministerio de Transporte en Chile fue precisamente que ellos tenían que hacer evidente que se estaba transitando por un entorno escolar, sin importar si la vialidad
todavía seguía con un tratamiento de terracería. ¿Cómo hicieron ellos esto? Bueno, pues a través de señales verticales de forma inicial, identificando claramente que era un entorno escolar. Ahora estas señales tienen que contar con una normativa, y es decir, tienen que ser señales que cuenten con reflectividad, porque también es importante. Por estas vialidades en algunas ocasiones también transita el transporte pesado, transporte de carga, y sabemos que los horarios e incluso la luz natural en nuestro país pues es muy distinta dependiendo de la latitud en donde nos encontremos. Entonces es muy importante tener esto. Por otro lado, en la cuestión rural también es importante que nos demos cuenta cómo están llegando los alumnos. Si la mayor parte de ellos están llegando de forma peatonal, si la mayor parte de ellos están yendo solos a la escuela o van en un grupo acompañados, es cómo nosotros establecemos estos cordones que garanticen que en la última, en la primer milla, los niños están llegando sanos y salvos a la escuela, y esto es a través de la coordinación con las secretarías de educación. En muchas ocasiones los padres de familia incluso dejan a los niños antes de que inicie el horario escolar y los dejan sobre la vialidad esperando, algunas vialidades urbanas, algunas rurales, pero es importante que se cuente con iluminación. Entonces, digamos que estos son los pequeños elementos que se pueden ir incorporando, que en algún momento, pues la idea es que sean escalados y realmente cuenten con una estrategia de infraestructura permanente, pero son algunos de los elementos que podrían ustedes incorporar. Vienen dos preguntas que son muy importantes porque en las metodologías y en todas estas estrategias, como bien lo mencionaba Daniel y Jorge en su presentación, es muy importante el involucramiento de los actores. Entonces nos pregunta al respecto Débora Semadeni y Dora Lucía, otra vez, ¿cómo podemos trabajar con los padres de familia? Porque en muchos casos no hay hechos de tránsito, simplemente es el caos vial, y los papás pues quieren dejar a los niños justo enfrente de la entrada del colegio, y como no hay un hecho de tránsito realmente que marque la pauta, pues el caos vial digamos que no es un problema. ¿Me podrían ampliar la información sobre cómo hacer para que la comunidad educativa apropie las medidas o en general este tipo de proyectos? Entonces, por un lado tenemos a los padres de familia y por el otro lado a la comunidad educativa. Le doy la palabra a Daniel, a Jorge. Le voy a abrir el micrófono a los dos y entonces ustedes pues pueden dar respuesta a esta pregunta. Bueno, sí, creo que el involucramiento también con las autoridades escolares es sumamente importante. Como lo mencionaban, muchas veces los factores de riesgo son provocados por los mismos padres de familia. Justo cuando llegan los padres de familia, quieren bajar al niño y hasta que no se meta a la escuela, se permanecen en la vialidad, y esto ocasiona pues de que haya un segundo auto que quiera estar bajando también sobre un segundo carril, sobre carriles interiores y demás. Creo que sí es importante tener un acercamiento directo al interior de las escuelas, y muchas veces quienes ya quienes han encontrado la línea para acercarse a las escuelas son los agentes de tránsito, las direcciones de tránsito. Entonces yo creo que es bien importante llevar un trabajo coordinado entre estos docentes para que se puedan generar unas estrategias y comunicar de manera efectiva a los padres de familia sobre estos factores de riesgo. Si aún no han ocurrido algún hecho de tránsito, es importante prevenirlo y está en una etapa bien importante para poder prevenir todos estos. Sí, yo creo que continúo con la idea de Jorge. Yo creo que lo importante está en concientizar a los padres de familia porque, digamos, ningún padre de familia quiere algo menos que lo mejor para sus hijos y protegerlo de la mayor manera. Lo que pasa es que sí hay una percepción errada de qué situaciones son más riesgosas que otras. Entonces, por ejemplo, creemos que puede llegar a ser más riesgoso que al niño en los pasos que hay en el andén antes de entrar a su escuela, no sé, se caiga con el piso frente al riesgo de que lo atropelle otro carro. Y esta disparidad entre la percepción del riesgo y el riesgo real es el que lleva a que los padres tomen ese tipo de ideas como dejar a los niños en un lugar adecuado o que no vean en la seguridad vial un problema. Entonces, para mí lo más importante es que se les involucre y se les explique
que este riesgo existe, y una vez ellos entiendan este riesgo, estoy seguro que van a cambiar su comportamiento, su perspectiva frente al tema, pues porque un padre siempre quiere proteger a su hijo en todo caso. Frente al involucramiento de la comunidad, yo creo que reiteraría lo mencionado anteriormente, en que es importante juntar a muchos actores para lograr que el compromiso sea de largo aliento. Entonces, pues sí, hay lo mismo, hay que explicar, hay que contar la situación, y no centrarse exclusivamente en la escuela, no centrarse exclusivamente de pronto en los agentes de tránsito, sino ver cómo la totalidad de los actores pueden estar involucrados. Por ejemplo, vecinos o comercios cercanos a la escuela pueden también ser unos actores súper importantes en la situación. Bueno, tenemos las últimas preguntas. Hay dos que me parecen muy importantes, y es que ustedes mencionaron la estrategia de urbanismo táctico. Entonces nos pregunta Sofía Lamadrid si tienen más ejemplos de estrategias de urbanismo táctico, pero también me gustaría un poco que profundizáramos en cuál es el objetivo del urbanismo táctico en materia de seguridad vial, porque justamente vamos a tener dos intervenciones de urbanismo táctico en WRI mañana, y es hablar de esto, o sea, estrategias que han sido exitosas, pero también para qué sirve el urbanismo táctico en materia de seguridad vial. Jorge, ¿nos puedes apoyar con esta pregunta, por favor? Claro que sí. Creo que es bien importante aquí destacar al urbanismo táctico, el ejercicio como tal, como una herramienta para poder probar una solución de rediseño de la vialidad para poder mejorar las condiciones de seguridad vial, únicamente como una herramienta de prueba para posteriormente impulsar una real modificación de la vialidad ya en cuestión de infraestructura, una modificación tangible. Así es que hacia eso debemos de dirigir las intervenciones de urbanismo táctico, a tomarla como un ejercicio de prueba. Una vez que probamos este rediseño, si no hubo cambios significativos, con esto podemos justificar perfectamente o impulsar la implementación de la infraestructura, de ya comenzar a hablar de una modificación de la infraestructura de materia de ampliar los camellones, de ampliar banquetas y demás. Y lo tenemos que tomar como una herramienta de prueba para poder eso. Ahora, por otra parte también, para poder hacer los ejercicios de urbanismo táctico, en el caso de Colima, se realizaron desde estudios topográficos hasta estudios de velocidad, de aforos peatonales, para poder nosotros plantear también una solución de acuerdo a todos estos análisis, con algo que esté sucediendo realmente, y poder dar solución a lo que en realidad está sucediendo, y poder también contemplar diversas variables que pudieran suceder en un futuro. Yo creo que ese es lo importante. Primero debemos de plantear las estrategias de urbanismo táctico o los ejercicios de urbanismo táctico desde un diseño adecuado, contemplando diversas variables, tomarlo como un ejercicio de prueba que impulse posteriormente la modificación de la vialidad permanentemente. Por otro lado, ahora y retomando seguramente las intervenciones que vamos a ver en diversas ciudades mexicanas respecto al Día del Peatón, es importante mencionar que lo que buscan estas intervenciones sí es, sin duda, mejorar las condiciones existentes, pero por otro lado también es visibilizar esta necesidad de mejora, porque ahí hay una gran área de oportunidad, que lo mencionamos durante el webinar. Es decir, si nosotros no atendemos estas necesidades tangibles, ¿quién lo va a hacer? En algún momento lo va a hacer la comunidad a través de los padres de familia. Los padres de familia se organizan y hacen las solicitudes directas a las direcciones de tránsito para los escuadrones viales. Muchas veces las solicitudes vienen de la necesidad que se tiene, otras veces surgen del impulso del gobierno, es decir, de un gobierno que quiere entender una problemática y quiere brindar una solución. Por otro lado, estas estrategias de urbanismo táctico, al menos en la Ciudad de México, se han realizado ya por varias administraciones, lo cual
únicamente viene a comprobar que es una metodología y una herramienta útil, que tiene que ser replicada, pero que ante problemas permanentes no podemos dar soluciones permanentes. Eso es muy importante mencionarlo. El objetivo del urbanismo táctico es realmente brindar esta solución permanente a través de una modelación, una prueba, un experimento que dura un par de días, en algunos casos meses, en algunos casos cuando mucho un año, pero después es importante dar un resultado tangible para que este tipo de casos se pueda seguir replicando y entonces la sociedad, la ciudadanía, los habitantes realmente experimentemos esa mejora que nos han prometido. Digamos que eso es lo que tendríamos que decir al respecto. Muchas gracias, Jorge y Sonia. Voy a hacer las últimas 3 preguntas y las voy a dirigir a cada uno de los ponentes que tenemos, incluida Sonia, para ya poder dar cierre al tema de hoy. Entonces, la primera es para Jorge y es, en el proyecto de Colima se ha podido evaluar el impacto o resultado de este tipo de intervención. ¿Lograron tener una medición antes y una medición después de aplicada la intervención de urbanismo táctico? Y toda la estrategia pues, de seguridad vial alrededor del entorno escolar. Esa sería para Jorge. Nos preguntan también, creo que esta pregunta la puede responder muy bien Daniel, ¿qué clase de campañas de difusión utilizan para concientizar y fortalecer la seguridad vial infantil? Ya tocaste un poco ese tema, entonces yo creo que si tienes un par de ejemplos a los que nos puedas remitir estaría muy interesante. Y finalmente, Sonia, nos preguntan si este modelo y la metodología para aplicarla es abierto y si puede aplicarla a una localidad de manera independiente sin ningún problema, si pueden tener acceso como a este tipo de material. Antes de terminar esta ronda de preguntas, les recuerdo que la presentación y el video estarán disponibles a partir de la próxima semana en nuestro canal de cityfixlearn.org. Entonces, comenzamos con Jorge. Sí, es fundamental plantear una estrategia que contemple tanto determinación de una línea base como una evaluación antes, durante y después del urbanismo táctico. Efectivamente, en Colima determinamos primero una línea base, tanto de muestreos de velocidad como de aforos peatonales. Durante urbanismo táctico lo que hicimos es medir únicamente las velocidades y tuvimos ya un impacto en estas, de tener promedios de velocidades, de tener algunos excesos de velocidad del 100% de los excesos de velocidad frente a los entornos escolares. Durante urbanismo táctico logramos reducir un 16% ya. En cuestiones de promedios de velocidad también de tener 37 kilómetros por hora, un promedio en la vialidad, pues logramos ya reducir también a un 25%. En cuestión también de velocidades máximas capturadas, teníamos un 68 kilómetros por hora, ahora tenemos un 46%. Esos son los tipos de evaluaciones que se están realizando ya durante el urbanismo táctico y posteriormente nosotros estamos impulsando la modificación de la infraestructura y realizaremos después una evaluación también para compararlos con esta línea base y ver el funcionamiento de la estrategia. Bueno, sobre qué tipo de campañas, o más bien, reconstruyo la pregunta y es ¿qué elementos debería tener una buena campaña de difusión para la seguridad vial infantil? Lo primero es que no tiene que estar dirigida a los niños, tiene que estar dirigida a los padres, a los acompañantes y demás. Es dirigida a adultos. Si bien a las personas que trabajamos en seguridad vial nos gusta hablar mucho de cifras, las cifras tienden a ser difíciles de procesar y de digerir. Cuando yo les digo que mueren 1.3 millones de personas, pues suena mucho, pero no entendemos eso qué se trata. De pronto, cuando uno dice es como si se muriera la población de una ciudad como León, algo de idea da, pero no genera el mismo efecto que si yo hablo de algo empático, de casos específicos, ojalá con algún tipo de historia o de narrativa que me lleve a ver el caso, pues obviamente ficticio, pero entendible y que le pegue a la empatía. Entonces, primero, para los padres, segundo, mensajes empáticos y digamos, por ejemplo, la Fundación Gonzalo Rodríguez hizo un ejercicio muy bonito con un osito lastimado. En tercer lugar, que el mensaje debe ser claro y sencillo,
no juntar demasiados mensajes. Entonces tal vez en una misma campaña no vale la pena decir ponte el cinturón de seguridad y usa sillas de retención infantil y mejora el entorno escolar y baja la velocidad. Un mensaje a la vez es más que suficiente. También el uso de, digamos, ejemplos con demasiada sangre y demasiadas cosas puede ser a veces contraproducente, mientras que un llamado a la acción sencillo y claro diciendo el riesgo está, por ejemplo, en la velocidad, baja la velocidad, punto, puede llegar a ser muy útil, como por ejemplo lo que ha hecho Vital Strategies en Colombia y en Chile, utilizando campañas de concientización como muy bonitas e interesantes. Y bueno, solo para sumar a las estrategias de comunicación, es muy importante siempre que se realicen sondeos, que sepamos qué es lo que está pensando nuestra población en función a un factor de riesgo. En este caso, cuando nosotros hacíamos ejercicios participativos con la comunidad aledaña, es decir, con los vecinos, cuando preguntábamos a los transeúntes cuáles eran las velocidades para zonas escolares, la realidad es que muy pocos conocían los límites de velocidad, y por otro lado esto se debe a un desconocimiento incluso en los cambios que hacemos o en las modificaciones que hacemos de los nombres nominales, es decir, nos decían antes yo encontraba el reglamento de tránsito y podía consultarlo, ahora no. ¿Por qué? Porque en nuestras ciudades estamos cambiando a las leyes de movilidad, entonces es reglamento de movilidad lo que, en lo que van a encontrar estas disposiciones, estos lineamientos, y es importante también en este sentido difundir en dónde se encuentra la información para que tú sepas hacer uso efectivo de esta información. En la cuestión de este caso, ejemplo, y otros que hemos realizado, nuestra información es pública, es abierta, y de hecho la idea de estos webinars es compartir nuestras experiencias, aprendizajes, lecciones, y con todo gusto podemos compartir la información que ustedes requieran, o direccionarla en caso de que nosotros no tengamos respuesta con los actores que tienen la respuesta adecuada, pero sin lugar a dudas todo lo que ustedes han podido escuchar y observar el día de hoy se puede compartir. Escríbanos un correo con Valeria y con todo gusto lo hacemos, y pues un placer escucharlos y más bien un placer que nos hayan podido recibir desde donde estén. Muchísimas gracias, Sonia, Daniel y Jorge, por el webinar de hoy, y a todos los asistentes y las personas que se conectaron. Les agradezco su participación en este webinar y les invito a nuestra próxima sesión el 29 de agosto, en la que abordaremos un tema muy importante para la movilidad, y es movilidad, ciudades y grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Cuál es la agenda social de la movilidad sustentable? En esta sesión nos acompañará Anet Ramírez, quien es gerente de políticas públicas en movilidad dentro de WRI México. Con el objetivo de mejorar nuestros webinars, les invito a llenar una breve encuesta que aparecerá al finalizar de la sesión, y si quieren conocer más sobre nuestra oferta de capacitación, pueden registrarse en nuestra plataforma de conocimiento global de cityfixlearn.org y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como WRI México-Ciudades y en Twitter como @WRI_ciudades. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Que tengan un excelente día.